Muy bien, buenas tardes a todos. Aquí con el gusto de estar con ustedes y hacerles una presentación de algo que nos apasiona aquí a los que nos dedicamos al preesfuerzo y prefabricación. Desde que yo inicié en esto, es casi casi como un virus, la prefabricación. Ya que la conoces y que sabes sus ventajas, no te quieres salir y no la quieres dejar. Espero que este sea el caso para todos ustedes. Nosotros estamos convencidos de que la prefabricación es una solución integral que puede dar muchas ventajas a cualquier nivel, tanto desde vivienda, centros comerciales, naves industriales, sector infraestructura y demás. Ahorita vamos a hacer una presentación. El contenido de la presentación es el siguiente: infraestructura urbana, prefabricación, es una explicación algo de la infraestructura urbana, prefabricados y la industrialización de la construcción, edificación con prefabricados. Después viene el tema principal, que es el proyecto Centro Médico Los Encinos, sus condiciones de diseño, su proceso constructivo, los retos que se tuvieron que resolver y vienen al final otros ejemplos de infraestructura urbana. Para esto, sí, tengo que decir que qué es a qué se refiere infraestructura urbana. La infraestructura urbana es un conjunto de estructuras físicas y de servicios que permiten el funcionamiento en una ciudad. Incluye redes de transporte como viaductos, ejes viales, metros, inclusive ahora hasta trenes, servicios básicos como agua, electricidad, alcantarillado, equipamiento social en escuelas, hospitales y telecomunicaciones. Este es el caso que ahora vamos a hablar de hospitales también, ¿verdad? Su objetivo, el objetivo de la infraestructura urbana es asegurar el desarrollo, la habitabilidad y la calidad de vida en nuestro entorno, en un entorno urbano, que inclusive vaya acorde estéticamente con la ciudad, porque no es lo mismo hacer puentes carreteros que hacer viaductos elevados en la ciudad. Todos ustedes conocen seguramente el caso del segundo piso de la Ciudad de México, el cual pues digo, si acaso yo creo que ya se necesita un segundo, sino un tercer piso, ya somos demasiados, pues alivia bastante el tráfico que se genera en esas vías públicas. Bueno, eh, ¿qué es, cómo se divide el gasto de infraestructura? Esto puede ser inclusive a nivel federal, a nivel de ciudad también. Evidentemente hay que darle vivienda y servicios comunitarios a todos los que estamos en la ciudad. Hay que proporcionarles energía, hay que proporcionarles centros de salud, hay que proporcionarles también vías de comunicación y transportes confiables. Evidentemente la educación y otras funciones que, pues, bueno, esas otras funciones es atender una de las causas sociales más importantes, que es de alguna manera, pues, tratar de elevar el nivel de vida de todos y cada uno de los ciudadanos. Sigue, por favor. Bien. Como ustedes pueden ver, las primeras imágenes son obras que se han hecho aquí en la Ciudad de México que pertenecen a lo que estábamos hablando precisamente, a lo que es la infraestructura urbana. Todos estos proyectos se resolvieron a base de prefabricados de concreto. Bueno, regrésate un poquito, nada más rápido, el de la que está del lado izquierdo que ven en la pantalla es la estación Santa Fe del tren interurbano México-Toluca, ahora llamado el Insurgente. Del lado derecho en la parte superior ven lo que es parte del viaducto elevado del segundo piso del periférico, y en la parte de abajo a la derecha ven lo que es el Centro Médico Nacional siglo XXI, que fue reconstruido después del sismo de 1985, porque ahí, sí, para que vean, quedó pelón toda esa zona y hubo que reconstruir todo eso. Ahora bien, a todos los que están atendiendo por primera vez una plática de estas, es importante que sepan por qué con prefabricados, qué son los prefabricados y por qué aplicar preesfuerzo en los prefabricados. La prefabricación es la producción preferentemente en serie, en moldes metálicos, de componentes estructurales de un proyecto en una fábrica o lugar distinto a la obra, para luego transportarlos y ensamblarlos en el sitio de su construcción final. Y bueno, y también se hacen con el objetivo de ejecutar la mayor cantidad de trabajo en un entorno controlado con mayores estándares de seguridad y calidad.
¿Cuáles son las ventajas de poder hacer esto en una planta de prefabricados? Pues se mejoran los tiempos de ejecución porque se produce diariamente, estas líneas de producción que están ustedes viendo, se produce diariamente, ya sea traves, columnas, losas, o inclusive traves para puentes o para viaductos elevados. ¿Qué permite esto? ¿Por qué son mejores los controles de calidad? Porque hay mayor control de calidad. Porque además hay menores desperdicios, está todo controlado. O sea, se hace de alguna manera un sistema de aseguramiento de calidad, un programa que se le llama PAC, que es un programa de aseguramiento de calidad que todas las empresas que nos dedicamos a esto tenemos que entregarle a nuestros clientes para que ellos estén ciertos de que lo que les estamos diciendo es verdad. Se hacen pruebas continuas de toda, tanto del acero como del preesfuerzo, como del concreto, de tal manera que todos los materiales que intervienen en la fabricación estén perfectamente controlados y perfectamente probados. Por lo mismo, se genera un mayor control de calidad y hay una reducción del riesgo de la obra. ¿Por qué? Porque hay una cosa muy importante, si se le aplica preesfuerzo a un elemento prefabricado, que es el caso de las traves, normalmente las traves en un edificio, o en un hospital, o en un estacionamiento, se le aplica preesfuerzo a las traves y a las losas. Es una prueba uno a uno de la resistencia de cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque si al día siguiente, en el momento de hacer la transferencia del preesfuerzo, ahorita les explico de qué se trata el preesfuerzo, pero al liberarse el preesfuerzo dentro del elemento, si no tiene la resistencia adecuada, el preesfuerzo simplemente hace que la pieza se explote, o sea, no se traslada, no se hace la transferencia hacia el concreto y entonces como el concreto no aguanta, pues se echa a perder el elemento. Los empresarios que nos dedicamos a esto no nos podemos dar el lujo de que esto suceda. Tenemos que tener producción continua y por lo mismo la calidad del concreto y de todos y cada uno de los materiales que se utilizan deben estar certificados y probados. ¿Sí? Por eso es una reducción en el riesgo laboral, porque tienen el concreto completamente y el acero completamente controlado. Por lo mismo, pues todos los procesos son controlados, tanto desde el armado, los accesorios que se hacen que están dentro de las piezas para hacer las interconexiones y el ensamblaje o montaje en la obra, tiene que estarse perfectamente alineados y controlados. Por lo mismo, pues es evidente que este sistema de construcción es industrializado, se industrializa la construcción. Esto tiene una ventaja adicional porque se disminuye el impacto ambiental en el sitio de la obra. Esto es, ¿por qué dice ahí 80-20? Porque el 80% del impacto ambiental se da en la planta y el 20% se da en el sitio de la obra. Esto hace que cuando uno utiliza proyectos, o más bien utiliza sistemas prefabricados en los proyectos, puede uno convertir su edificio en un green building, en un edificio verde. Por ejemplo, el Instituto del Concreto Presurizado en Estados Unidos y ahora también otras organizaciones avalan que si se utiliza un sistema prefabricado de concreto, en un edificio, se puedan obtener puntos. Para evaluar un proyecto Green Building, se tiene que llegar a un cierto número de puntos, LEED, así se llama, LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Esos puntos LEED, para tener la certificación básica, tiene que llegar uno a 26 puntos. Si uno utiliza elementos prefabricados de concreto en los edificios, el Instituto de Concreto Preforzado y otras organizaciones avalan que de esos 26, 20 puntos se pueden proporcionar por el simple hecho de utilizar estructura prefabricada. Los demás puntos, pues, se pueden obtener por sistemas de recirculación de agua, por dar, vaya, hay otras cosas que le van añadiendo dobles circulaciones, etcétera, que se vayan haciendo componentes que puedan hacer que el edificio se considere un edificio verde. Esto es importante mucho en la cuestión de las viviendas. Ahorita digo, estoy haciendo un resumen general, pero en vivienda es muy importante porque puede uno acceder a hipotecas verdes y a mejores tasas de interés cuando uno adquiere un departamento, por ejemplo. ¿Sí? Sigue, por favor. Ahora, el preesfuerzo en la prefabricación.
Aunque hay dos modalidades de preesfuerzo a utilizarse en las estructuras, y es pretensado y postensado, en los prefabricados de concreto normalmente se aplica el pretensado y según los esfuerzos a los que es sometido un elemento, es la solución prefabricada. Hay quien puede ver que puede haber compresión directa, puede haber flexión con las traves, puede haber un esfuerzo cortante, o bien una serie de combinaciones con la flexocompresión, que es a la que está sometida una columna, por ejemplo, cuando tiene flexocompresión. Normalmente las losas tienen, están sometidas a flexión. Si me permiten, por favor, ahorita quiten un poquito la, este, vamos a minimizar la pantalla. Quiero enseñarles una cosa. Miren, ustedes agarran una regla, digamos que esto es una trave o una losa, ¿sí? Una losa cuando le aplican las cargas, ¿sí? Normalmente se deforma así. ¿Qué pasa? Que tiene flexiones y tiene tensiones, o sea, esta flexión le provoca tensiones en la parte de abajo y compresiones en la parte de arriba. El preesfuerzo es un refuerzo activo que se aplica digamos que desde los extremos y puede ser a lo largo de todo el elemento o el postensado que hace que la viga o la trave o la losa se contrafleche un poquito para que a la hora de que se le metan las cargas de las condiciones de servicio quede de alguna manera o plana o con muy, muy poquita flecha. ¿Qué quiere decir esto? Que al rato lo vamos a ver, que no debemos de rebasar los esfuerzos permisibles a los que debe estar sometido el concreto, tanto para compresión como para tensión. ¿Sí? Síguele, por favor. Aquí lo pueden ver. Una viga o una losa, ahí se ve ahí simplemente apoyada, pero bueno, también hay condiciones que se pueden resolver en base a empotramiento. Quise hacerlo un poco más sencillo. Ahí se ven, por ejemplo, las cargas a las que están sujetas. Por ejemplo, una losa simplemente apoyada, en la cual tienes esfuerzos de tensión en la parte de abajo y esfuerzos de compresión en la parte de arriba. La gráfica que está, digamos que lo que se ve del lado izquierdo en la viga, al aplicarle un refuerzo activo, ¿sí? ¿Qué pasa? Que el preesfuerzo es un refuerzo activo que aplicado en elementos sometidos a flexión con la perdón, es un refuerzo activo aplicado en elementos sometidos a flexión con la intención de inducir esfuerzos de compresión al concreto contrarios a los producidos por las cargas de servicio y mejorar su comportamiento estructural, tal y como se lo expliqué ahorita con la reglita. De alguna manera, esto hace que el comportamiento estructural de los elementos siempre esté bajo una posición muy favorable estructuralmente hablando. Siempre vamos a estar dentro del lado elástico, nunca pasaremos al lado plástico en el diseño. Síguele, por favor. Aquí se ve, por ejemplo, lo que puede ser el preesfuerzo dentro de una columna, por ejemplo, o de una trave. Aquí es en una trave, es una trave cajón. El acero de preesfuerzo torón se compone por 7 alambres de alto carbono que se trenzan y hacen que se haga un como trenzado, pues, y se clasifican en diferentes grados, grado 250K y 270K, que significa ya sea 17.500 o hasta 19.000 kilos por centímetro cuadrado. Normalmente aquí en México utilizamos el grado 270K, que da 19.000 kilos por centímetro cuadrado. Para ser específicos, 19.048. Pero aquí el tema es que si ven, es un acero que resiste 4 veces, un poquito más de 4 veces de lo que resiste cualquier varilla. Una varilla resiste 4.200 kilos por centímetro cuadrado. Esto es un refuerzo mucho más potente y es el que es aplicado a cada uno de los elementos que llevan prefabricados que llevan este preesfuerzo. Adelante. Y bueno, pues los elementos preesforzados, por lo que les comenté, tienen un mejor comportamiento estructural. Se reducen los cortes de colado durante la ejecución. Aquí es chistoso porque normalmente estamos, por mucho porque no hay demasiado conocimiento de prefabricado. Nosotros el factor de comportamiento sísmico o factor de utilidad que se le llama Q, nosotros tenemos que diseñar, eso lo vamos a ver en un momento más, tenemos que diseñar con un factor de utilidad pues menor al que le permite al colado en sitio. Sin embargo, en el colado en sitio, pues uno hace cortes de colado a los quintos del claro, tanto para traves como para columnas, tanto para un nivel como el otro nivel.
Esto contra prefabricados, pues si tú haces columnas de 2 o de 3 niveles a la vez, pues reduces en mucho esos tipos de juntas frías. Por lo mismo, pues existen más ventajas. Ya, una cosa muy importante. ¿Por qué? También, ¿por qué utilizar prefabricados? Porque en el sitio de la obra, mientras se está haciendo la cimentación, excavaciones, cimentaciones, en la planta ya se están haciendo los elementos estructurales tales como columnas travesilosas. Esto permite una reducción en el tiempo de ejecución de cada proyecto entre un 30 y un 40%. Esto en edificios como centros comerciales, como hoteles y como hospitales. Es muy importante porque genera una muy rápida recuperación de la inversión. Aparte, se genera al estar controlados los procesos, también en el sitio se genera un mayor control de calidad. Permite claros más largos, por lo mismo, una mejor distribución de arquitectónica de todo el conjunto. Eh, Seguridad y estabilidad estructural, ¿por qué? Pues que evidentemente, pues al utilizar concreto, una cosa muy importante que se me pasó a decirles aquí, el concreto que se utiliza para poder fabricar este tipo de elementos normalmente es de 350 kilos por centímetro cuadrado para arriba. Ahorita normalmente con los nuevos diseños y los nuevos reglamentos, ya nos hemos ido los prefabricadores a 400 kilos por centímetro cuadrado para arriba para inclusive mejorar la condición de durabilidad del concreto. ¿Sí? Las pérdidas a largo plazo, como el flujo plástico, como la contracción, Hay muchas cosas que no se presentan como si fuera colado en sitio. ¿Por qué? Porque el concreto tiene mayor densidad y tiene mejor calidad. Eh, el- por supuesto, también hay un control en el costo de la obra, mientras que en un presupuesto que les puedan presentar a sus clientes con colado en sitio hay sus asegúnes, hay tiempos, desperdicios en tiempo, hay robo hormiga, hay muchas cosas. Aquí en los prefabricados no los hay porque yo no puedo inventarle a un cliente que, pues no, fíjate que te colé el elemento y se fue más concreto o te puse más acero. No, aquí no cobras kilos de acero, no cobras kilos o metros cúbicos de concreto. Te llegan elementos, te llegan piezas fabricadas desde planta. Entonces, desde un inicio, tú sabes exactamente lo que te va a costar el proyecto. Si no hay ningún cambio de proyecto, normalmente la obra, así como se cotiza, así es como se termina. ¿Sí? Por lo mismo, el cliente se ve con una certidumbre en cuanto al costo final de su proyecto. Muchas veces cuando se presentan circunstancias ajenas al control del cliente, pues le incrementan los costos, suben 10, 15, 20%, este, y entonces eso es un problema, la verdad, ¿sí? Porque el cliente nunca va a tener la posibilidad, si utiliza otro sistema, de tener un verdadero control del costo de la obra. Y por lo mismo, pues, añadidas todas estas ventajas a que se mejora la sustentabilidad del proyecto, pues, qué mejor que utilizar un sistema prefabricado. Déjenme decirles que por qué se utiliza, o por qué se utilizó desde hace mucho tiempo este sistema. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando se destruyó media Europa, la única manera de poder construir rápido fue precisamente utilizando sistemas prefabricados de concreto. De ahí salió, no es que naciera ahí el esfuerzo de la prefabricación, sino que ahí fue su auge y de ahí se extendió por todo el mundo. Y bueno, pues todo esto que les estoy explicando, pues al final, dejarte una mejor y una mayor velocidad de construcción, pues te redunda en economía, pagas menos intereses por los créditos que hayas pedido, empiezas a cobrar desde antes, digamos que si una obra que se terminaba en 18 meses se termina en 12, la abres 6 meses antes, pues evidentemente, ya sea la renta, la venta o lo que haya decidido hacer el cliente con su edificio, pues le va a redituar mucho más. Sí, por favor. Ahora, viene la importancia del sector salud en la construcción. Vean, por ejemplo, este video. Mm, ¿Quiere? Ahí está. Este es un hospital que se construyó, bueno, se ejecutó la construcción o el montaje en 10 días. Sí, claro, evidentemente no fueron 10 días de fabricación desde la planta y desde la planeación.
Fueron 10 días de montaje con más o menos unos 50 frentes de montaje y este hospital fue para pacientes afectados por el coronavirus allá en China. O sea, esto es lo que se podría lograr, claro, con recursos ilimitados, ¿no? O sea, normalmente en una obra como las que hacemos aquí en México, hacemos dos, tres frentes de trabajo en la misma obra para poder acabar en un tiempo razonable y con un costo razonable. Esto que están viendo ustedes aquí, pues evidentemente es más caro que hacerlo con menos frentes de trabajo, pero aún así, esto es lo que se puede lograr con los prefabricados, una velocidad increíble, ¿sí? Si el cliente está dispuesto a pagar esa velocidad. Bien. Este, Un hospital normalmente, bueno, normalmente, un hospital es una construcción que se le denomina como tipo A, ¿sí? Que deben resistir eventos sísmicos durante, después del sismo y sin sufrir daño alguno, ¿correcto? Mire, ¿qué se tiene que buscar en un hospital? Es una obra que para la ingeniería y arquitectura representa un reto muy importante de funcionalidad, de seguridad, de estabilidad, comodidad, estética, ¿verdad? Y una solución que también permita instalaciones para los equipos especiales, especiales y médicos de alta especialidad, porque, pues, evidentemente un hospital necesita tener la posibilidad, es como un hotel para enfermos, llamémoslo así, pero finalmente tenemos la visión de que necesitamos darle al proyectista y al cliente un espacio para que todo eso sea posible, ¿sí? Regrésate. ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Pues primero que nada tiene que haber espacios de ocupación y alturas libres, tanto para los equipos como para los vehículos de emergencia. Tiene que haber una velocidad de construcción para que precisamente haya una rápida recuperación, que sea un edificio funcional y que permita que haya un desarrollo social en las comunidades. Ahora sí. Síguele. Punta Médica o centro. En origen, la obra era el centro, o el proyecto era el Centro Médico Los Encinos, ahora es Punta Médica. Miren, este edificio, les comento, no viene en la presentación, pero les comento, se construyó en 2016 y 2017. Se diseñó bajo las normas técnicas complementarias de 2004, pero también, como se construyó en el 2017, también se hizo una revisión para cumplir el reglamento de 2017. ¿Qué quiere decir esto? Que la carga viva en los hospitales para el 2004 era 170 kilos por metro cuadrado. Ahora es de 190 kilos por metro cuadrado. Ahora, para el sismo, se utilizó el reglamento del Manual de Obras Civiles de la CFE de 2015. Sí, aún así, hay algunos ingenieros aquí, calculistas seguramente. El reglamento de 2004 era más estricto para el comportamiento sísmico si el cortante estático era mayor que el dinámico. Entonces se usaba ese factor y, digamos, ese factor diferencial para incrementar la fuerza sísmica. Ahora se utilizan otro tipo de circunstancias, ¿sí? En las cuales permiten un desarrollo del proyecto. Si le seguimos, por favor, que se los iré explicando a medida que vaya la plática. El Centro Médico de los Encinos, o Punta Médica, cuenta con 26.300 metros cuadrados de superficie. Son 6 sótanos, 7 niveles que albergan hospital particular, consultorios médicos, áreas de urgencia, hospitalización, equipo de alta tecnología y un estacionamiento. ¿Sí? Los parámetros para el diseño fueron: para la zona sísmica C, se utilizó la zona sísmica C del manual de la CFE, como ya se los comenté. Se consideró un suelo de transición, un tipo de construcción A. ¿Qué es el tipo de construcción? Que el factor de utilidad, más bien la aceleración que te marcan los reglamentos, hay que multiplicarla por 1.5. Entonces evidentemente eso te permite una mayor seguridad estructural. La edificación es irregular, la carga viva al final, que fue considerada en vez de 170, de 190 kilos por metro cuadrado. Y se diseñó con un factor de comportamiento sísmico antes factor de utilidad U igual a 2. ¿Sí? Y aunque el diseño de este proyecto no fue elaborado por nosotros, pues también es nuestra responsabilidad hacer una revisión de cada uno de los aspectos de la seguridad estructural.
bajo efectos sísmicos, transferencias de preesfuerzo, deformaciones permisibles. ¿Por qué? Bueno, me sigo, ductilidad de elementos, izaje, transporte y montaje, porque todos estos aspectos son importantes para que el cliente quede satisfecho. Si nosotros detectamos que un elemento al momento de hacerle la transferencia, el preesfuerzo, ¿sí? No va a resistir los esfuerzos o los esfuerzos permisibles a los que deben estar sujetos los elementos, pues evidentemente nosotros levantamos la mano y vamos con el proyectista y le decimos, oye, perdóname, pero esto se tiene que modificar. Porque además la diferencia básica de una estructura prefabricada de concreto ante otras es que primero se diseña por esfuerzos permisibles. Es decir, siempre vamos a estar en la parte elástica del diseño, nunca en la parte plástica. Y luego se revisa por las demás condiciones como resistencia, sismo, cortante, flexión, torsión. Si tú lo diseñas por esfuerzos permisibles, ¿qué va a pasar? La mayoría de las veces, todas las demás condiciones, se resuelven muy fácilmente. Habrá veces que sí, habrá que meterle, por ejemplo, aisladores sísmicos o que el cortante en los extremos esté muy fuerte, pero normalmente al utilizar el sistema de diseño por esfuerzos permisibles, que los esfuerzos permisibles, déjenme comentarles, los esfuerzos permisibles a los que puede estar sujeto un elemento de concreto prefabricado, en el esfuerzo a tensión que va en la parte de abajo cuando hay flexión, es 2 raíz de F'(C). Para concretos de 350 te da 37, puedes decir 37 kilos por centímetro cuadrado, o si utilizas concretos de 500 hasta 45 kilos por centímetro cuadrado, nada más por el efecto de la resistencia al concreto. Y por el contrario, cuando tienes que revisar también los esfuerzos de compresión, pues hay una capacidad también. Hay un esfuerzo permisible que no debes de rebasar, que es el punto 45 del F'(C). Esto es importante porque no debes de rebasar en el diseño la capacidad de preesfuerzo del elemento. Y eso es muy importante que un elemento no vaya sobre reforzado. Sí, por favor. Bien, antes, regrésate un poquito. Antes que esto, les quería yo explicar acerca de esta gráfica, que están viendo aquí. Hay diferentes curvas ahí que se ven. La primera es el espectro, la que se ve hasta arriba, que es de color azul. Es el espectro elástico que no toma en cuenta la sobreresistencia ni el factor de comportamiento estructural. Así es, así sale ese espectro elástico. El segundo es el espectro de diseño considerando un Q igual a 1, un factor de utilidad Q igual a 1. El tercero es el espectro de peligro uniforme, que representa las aceleraciones espectrales. El cuarto es el espectro de diseño estructural considerando un Q igual a 1.5. El que sí es un espectro de diseño considerando un Q igual a 2, que es el que es usado para prefabricados. ¿Sí? Es el que está ahí de color es así como pues, ámbar, más o menos, abajo del cafecito y antes del verde. Y los dos últimos son los espectros de diseño considerando Q igual a 3 y Q igual a 4, que son los que se utilizan normalmente cuando se diseña con estructuras coladas en sitio. Aquí hay una cosa muy importante, porque el área de acero que te sale en el análisis estructural a considerar, ¿sí? Se divide entre el factor de utilidad para obtener ya el área de acero a utilizar en cada uno de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu Q es igual a 3, pues esa área de acero se divide entre 3. Si es entre 4, es entre 4. Disculpen. Este, ¿Qué significa? Que cuando son edificios colados en sitio, tienen un poco menos de acero que los que estamos considerando para cuando hacemos los diseños con elementos prefabricados. Ahora, también hay una cosa importante. Al utilizar concretos de alta resistencia, nosotros la idea es que podamos reducir las secciones de los elementos, y al reducir las secciones de los elementos los hacemos más eficientes, y normalmente las descargas a la cimentación están más o menos ahorrándose entre un 8 y un 10% en cuanto a la cimentación, porque la descarga del peso del edificio es precisamente esa reducción. Síguele, por favor. Bien. ¿Cuál es el proceso para edificaciones prefabricadas pretensadas?
Pues evidentemente la primera es verificar los accesos y las restricciones que va a haber en el sitio de la obra, porque pues, si no hacemos eso, pues no es construir el proyecto. El éxito de un edificio, un hospital o cualquier edificio que se haga con elementos prefabricados son los accesos. A los accesos a la obra, me refiero. Si están muy restringidos y no pueden llegar camiones, es imposible que podamos diseñar con elementos prefabricados. Por eso mismo, primero, y antes de hacer una propuesta y antes de hacer un prediseño estructural, sí, tenemos la necesidad de ir a verificar los accesos y cuáles restricciones hay, porque son etapas previas a la contratación, como lo ven ustedes ahí en la gráfica. Después se hace un prediseño estructural en base a las necesidades del cliente o inclusive el mismo cliente te puede entregar un proyecto y tú revisarlo y hacerle una propuesta directa o ya con el prediseño estructural diseñar secciones de piezas y entregar un presupuesto. Ya que se cerró el trato, entonces se viene lo que se le llama el proyecto ejecutivo. Y dentro del proyecto ejecutivo tenemos que entregar el proyecto de taller, diseño estructural definitivo. Tenemos que hacer todos los preliminares de fabricación. Tenemos que hacer los moldes habilitados en mesas de preesfuerzo, mismos que se montan sobre camas o mesas de preesfuerzo para poder en esas mesas albergar el tensado de los elementos en lo que el concreto agarra la resistencia durante el colado y al día siguiente poder hacer la transferencia. Después se hace el curado a vapor en su caso, o igual si se utilizaron aditivos de alto desempeño, pues en cualquiera de los dos casos hacer la extracción, después la estiba en la planta, posteriormente a eso el transporte y después el montaje del elemento estructural y la obra civil complementaria. Esto es que, miren, esta es la fabricación, habilitado y alineación de moldes. Aquí se puede ver los moldes, unos moldes para losas dobles T, un molde para columnas, un molde para traves. Aquí se puede ver cómo se ingresan los aceros y se hacen todas las cajas para cuando se necesitan dejar huecos. Se necesita mucha precisión, limpieza, que da, por supuesto, calidad y seguridad. Se hace una programación de actividades sobre las líneas de producción con personal capacitado y equipos y procesos automatizados. Después de eso, pues cada transporte tiene que ser cuidadosamente calculado para que la carga que va hacia los vehículos y carreteras vaya segura, hacer programación de los envíos conforme al programa de montaje y lo que son, ahí pueden ver arriba a la derecha un transporte de una columna, arriba del lado izquierdo una losa doble T, abajo losas dobles T especiales con esviajes, o sea, con cortes diagonales para poder dar configuraciones especiales en proyectos que así lo ameriten. Y evidentemente en el transporte también no podemos darnos el lujo de que un transporte no llegue porque si no se pierde la secuencia, entonces todos los vehículos están monitoreados y tienen un mantenimiento constante. Después de eso viene el montaje en el caso del proyecto de referencia. Este, Estoy en referencia. Perdón, he recibido como 4 llamadas, disculpen. Se usaron para el proyecto que nos ocupa, sí, del Centro Médico Los Encinos, se usaron grúas con diferentes capacidades de carga. Una grúa telescópica de 220 toneladas y una grúa torre con una capacidad de 20 toneladas a 25 metros de distancia. Esa grúa telescópica, como la ven ahí del lado izquierdo, se ingresó y se bajó hasta el fondo de la excavación para realizar el montaje de las columnas de inicio en los sótanos y después también ayudó a la instalación de la grúa torre, como la ven en el lado derecho. Las columnas en los primeros niveles se hicieron de 2 piezas, de 2 niveles en 2 niveles, como lo pueden ver ahí, y que permite colocar más rápidamente los siguientes elementos que componen a la estructura. Posterior a eso, este es un video, permítanme. Este es un video de cómo
Se puede apreciar el montaje de la estructura. Ya los siguientes niveles, para llegar hasta el nivel 7, los 6 de sótano y luego los 7 que van hacia arriba, se utilizó la grúa torre. Ahí si ustedes ven ya en los últimos niveles por el peso de continuidad. Entonces, esto es algo que es lo que nosotros de repente como que sí lo peleamos ahí, para que se nos considere un mejor, factor de comportamiento sísmico. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque sí dejamos que pase el acero, tanto para momento positivo como para momento negativo, al hacer el nudo, y el nudo se cuela con concretos de F'C un poco arriba de lo que se está, de lo que una cosa importante aquí fue el tiempo de ejecución. Aunque el cliente al principio, en los sótanos medio que paró la obra porque no tuvo el flujo, en realidad se hizo en dos etapas, pero sumando las dos etapas, este edificio de 26,000 metros cuadrados se acabó en 8 meses. La estructura la terminamos en 8 meses. Y aparte, como pueden observar, se dan plataformas de trabajo, donde pueden ingresar de inmediato todos los demás. Sí son, así es, ya, quítalo. ¿Cómo se hizo el montaje de la columna? Había un dado, un candelero, que la columna se insertaba en el candelero, como después lo ven ustedes ahí. Había un perno de nivelación, se tenía que hacer una superficie rugosa en ese punto de la columna, para que al meter un concreto con aditivo estabilizador de volumen y con muy alta resistencia, pudiéramos nosotros tener la certeza de que hay una verdadera conexión como les decía yo, para poder garantizar que hubiese una verdadera liga y una conexión complementaria adecuada en cada uno de los nodos entre columnas y traves. Ahí pueden ver unas ménsulas. Esas ménsulas solamente fueron temporales para montaje. Ya después de que se colaba el nudo se podían quitar. Síguele, por favor. Y bueno, ahí ustedes pueden observar cómo se hizo el montaje ese es un montaje de una trave regizante. La que ven abajo y la que van arriba se está instalando una trave portante. Síguele, por favor. Esta es una vista del proceso de cómo se va avanzando en los tableros. Como ven, se van terminando niveles y se van entregando para otras etapas de la misma obra, para otros procesos. Es un proceso muy rápido, muy limpio, con acabados, pues, como lo pueden ver ahí, con acabados aparentes muy buenos, porque se utilizan, moldes metálicos. Y para lo mismo, digo, ya lo que son los colados en sitio, sí se tiene que utilizar madera, pero después como se utiliza aditivo, estabilizador de volumen y un concreto de alta resistencia, al tiempo va dando la apariencia del concreto. Si ustedes ven en la parte central de la imagen, hay una cimbra y abajo ya está colado el nudo, y ese nudo que está colado ya tiene el color de la trave. ¿Sale? Síguele. Ahí es donde se puede ver, bueno, en esta obra, en la conexión entre tramos de columnas, y también en la conexión entre nudos de columnas y traves, se utilizaron alrededor de 40 toneladas de soldadura entre los prefabricados y sus accesorios de montaje.
Ahora, después de esto viene la obra civil complementaria, que este proyecto que llevó, pues se llevó 1.700 metros cúbicos de concreto en la capa de compresión, 700 metros cúbicos de concreto de F''C 550, como se los había mencionado antes, ya de alta resistencia y con estabilizador de volumen en los nodos, y se habilitaron cerca de 250 toneladas de acero de refuerzo, siendo este tan solo el 10% del acero de refuerzo total del proyecto, ¿eh? O sea, todo lo demás está dentro de las columnas, traves y losas prefabricadas. Ahí pueden ver armados especiales en zonas de curvas. Este proyecto llevaba retos importantes. Los retos más importantes fueron unos poblados característicos que se les llamó la punta y el cilindro y aparte un helipuerto en esa zona. Fueron diseñados integrándose a la estructura y su función o estructural obedece a un sistema cantilever o voladizo en el cilindro y a una viga Birendell en la punta. Ahí, no, regrésate tantito, ahí se pueden ver como si se simuló el mismo acabado de abajo en lo que son los semicírculos volados que ven ahí. Se ven unas nervaduras, lo que se hizo fue colarlas en sitio y darles más o menos la misma configuración que hubieran sido las losas dobles T pero esa parte de ahí fue colada en sitio y el sistema que se utilizó fue el que, digo, gráficamente ahorita se los vamos a presentar, ¿sí? Digamos que este es el edificio, la estructura principal y para poder hacerlo voladizo, porque además estaba en los últimos cada uno de los niveles. Ese fue el sistema que se utilizó para cada uno de los volados, tanto curvos como los de la viga Virende. Esto, evidentemente, para darle un mejor comportamiento a esta estructura, como la dice, y sin andamiajes desde la planta baja, fueron colados en sitio y postensados. Este es un sistema ideal para resolver cargas y esfuerzos generados por este tipo de condiciones de servicio. Ese es un antes y un después. Quiero poner ahorita en la plática toda la cuestión del modelado porque nos tardaríamos muchísimo tiempo en explicar cada una de las láminas y no es el caso. Pero así es como se modela, así es como se hace el prediseño estructural, ¿sí? Para poder hacer la propuesta a los clientes. Adelante. Bueno, y ahora, ya al final de la plática, pues les comento que lo que son la infraestructura urbana o parte de la infraestructura urbana también son otro tipo de estructuras. En la fotografía de arriba a la derecha se ven el tamaño de los trailers o los tractocamiones contra lo que es el tamaño de la estructura. ¿Sí? Esta es la estación Vasco de Quiroga del tren interurbano. Aquí se tuvo que hacer una medio prefabricación en obra con autosimbra deslizante. Las traves no se podían transportar por el espacio, además que pesaban 800 toneladas. O sea, es demasiado. O sea, no hay posibilidad de transportar ese tipo de capacidad tonelada. Esto que ustedes ven es el Colegio Motolinía en Jalapa, que también está dentro de la ciudad. En la parte de atrás ven una escuela también. Y en el mero centro de Jalapa fue un reto, utilizaron vigas tipo armadura de 27,5 metros de longitud, que tenían que soportar la carga de la grúa de una olla y de un camión volando al mismo tiempo, como ven en el lado derecho
no nada más la carga de servicios, sino que se tuvo que diseñar bajo esas condiciones para poder ir cerrando los claros. Adelante. Esta, por ejemplo, son las gasas de acceso al AIFA. Estas son traves, pues miren, nada más les quise mostrar para que vean qué claros se pueden lograr. Este claro es de 57 metros de largo, para poder cruzar vías de tren, y con una velocidad impresionante, ¿vale? Estos son ejemplos de elementos de grandes dimensiones para infraestructura urbana. En la parte de arriba ven ustedes, a la izquierda ven una columna prefabricada en su patio de estiba. Al lado derecho ven ya cómo se está transportando. Y abajo a la izquierda es una trave tipo Artesa que formó parte del tren interurbano México-Toluca. ¿Sí? Y esta es precisamente que también es parte de infraestructura urbana. Del lado izquierdo está una parte de la llegada a México que sale desde lo que es la Marquesa y que llega y va a llegar, o ya llegó más bien hasta la estación Observatorio. La que ven del lado derecho es la estación Santa Fe del tren interurbano México-Toluca, ahora llamado el Insurgente. ¿Chile? Y bueno, pues aquí acaba la presentación. Estoy terminando un poquito antes por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estamos aquí para servirles. Sí, muchas gracias, Germán. Yo voy a leer las preguntas si es que hay. Vamos a ver. Pregunta César Jacobo Ruiz Aragón. En el caso de que haya pasos de instalaciones en algún elemento estructural, ¿se pueden dejar previamente en dichos elementos? Sí, claro. De hecho, mientras no se toque lo que es el área de preesfuerzo en el elemento, se pueden dejar ductos para poder alojar instalaciones. De hecho, eso se hace en hospitales y también en hoteles, que llevan muchas instalaciones especiales. Sí, en alguna parte de la presentación seguramente vieron algunos elementos con algunos huecos, pero bueno, sí, sí se puede. Ahí están unos huecos precisamente para hacer pasos de ductos de instalaciones. Perfecto, con que no se toque el preesfuerzo. Con que no se toque el área de preesfuerzo, con eso es suficiente. Sí, y también que en esa sección no se rebase la capacidad de preesfuerzo en el elemento, porque evidentemente al hacer un hueco hay una reducción en la sección del elemento y por supuesto en su inercia. Claro, gracias. Tenemos otra pregunta de Isaac Lima. En el hipotético que nos indiquen supervisar el colado en los nodos, ¿qué recomendaciones nos daría para realizar una adecuada supervisión en el colado de estos? Pues evidentemente primero que el contratista o el prefabricador entregue una ficha técnica de lo que va a realizar y en base a eso supervisar junto con evidentemente el laboratorio de concreto y de acero todo lo que se cuela. O sea, la recomendación aquí es tomar especial cuidado en los nudos. Ahora, es muy importante que sepan que nosotros como empresas que llevamos un buen número de años aquí en el mercado, pues no nos la podemos jugar por un proyecto. Entonces, todo tiene que estar verdaderamente con una calidad mucho más superior que si fuera un colado in situ. Tenemos que tomar en cuenta todas estas circunstancias para que precisamente en estos nodos se utilice un concreto de muy alta resistencia y además con estabilizador de volumen. Y no solo eso, sino que se hacen sistemas se hacen preparaciones para que verdaderamente quede lleno ese nudo. O sea, es un procedimiento especial, pero sí cada prefabricador tiene el suyo y cada uno de ellos tiene que entregarle al supervisor precisamente qué es lo que pretende hacer en cada uno de los colazos. Ok, gracias. Israel Garduño Bonilla dice que muchas gracias por la presentación, súper interesante. ¿Cuál sería la condición más complicada del diseño de un prefabricado? Y gracias de antemano le da. Bueno, vaya, yo creo que más que complicada, tenemos que cumplir con reglamentos, ¿no? Evidentemente, pues conforme se vaya complicando la capacidad de carga que vaya que tener, o más bien las condiciones de carga y de servicio que se tienen que cumplir, evidentemente se va complicando el diseño.
¿no? Por ejemplo, hay edificios que se diseñan, por ejemplo, el de la estación Santa Fe que vieron al final, la plataforma que se le llama el intercambiador, que es una plataforma para poder accesar desde los accesos viales hasta la estación. Esa se diseñó con 2 toneladas por metro cuadrado. Entonces, y esas columnas que ustedes ven, estoy hablando del lado derecho, tienen 20 metros de altura y están en un vaso regulador. Entonces, esas condiciones, por eso es tan importante tomar en cuenta primero los accesos. Si va a ser, si va a resultar este, viable un proyecto. Eso es lo primero que se tiene que hacer y esa es yo creo que la condición que podríamos decir más desfavorable para un prefabricado. No tanto el diseño se resuelve porque hay reglamentos y esos reglamentos se tienen que cumplir. Pero si no hay un acceso adecuado para poder entrar y salir, pues evidentemente no hay manera de hacerlo con prefabricados. Bien, siguiente pregunta de Arturo Torres Espinosa. Ingeniero, excelente obra, muy buen trabajo. ¿Hay posibilidad de que nos dé una conferencia en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAM? Por supuesto, claro que sí. Eh, Es más, la organizamos, digo, si no puedo yo, de todos modos está aquí nuestro gerente de proyectos, que también ha dado infinidad de pláticas, está aquí conmigo. Pobre, no lo he dejado hablar, estoy aquí como perico, pero todo lo que estoy diciendo, él se lo sabe perfectamente también. O sea, cualquiera de los dos puede dar la plática. ok. Armando Pacheco López, buenas tardes, excelente presentación. Usted mencionó que al recibir un proyecto hacen un análisis de la factibilidad estructural del elemento. En caso de encontrar alguna anomalía bajo su juicio o ver necesaria alguna sugerencia de modificación, ¿cómo lo gestionan? ¿Solicitan una Se lo revisión? hacemos, perdón, se lo hacemos saber al cliente sin ofender al proyectista, que en nuestra experiencia hay ciertos elementos que a lo mejor no están cumpliendo con algunas de las especificaciones. Sobre todo pasa que en la cuestión de las maniobras, hay veces que no se toman en cuenta los esfuerzos de las maniobras o que generan las maniobras, y eso es muy importante a la hora de la extracción del estive del transporte. Entonces, ahí es donde nosotros, porque normalmente un diseño, pues, va en base a reglamentos y hay una memoria de cálculo, pero si nosotros consideramos que hacen falta ganchodizaje o que hacen falta amarres o que hace falta cualquier circunstancia que en las maniobras le provoca un esfuerzo residual al elemento, tenemos que avisarlo, ¿no? Por ejemplo, en este caso tuvimos esta foto que están ustedes viendo, en la parte central se ve una estructura, no sé si alcanzan a ver que es como un cangrejo, como una araña. Eso lo tuvimos que poner porque este elemento que es de 57 metros de longitud y es muy, digamos que esbelto, se hacía como charamusca. Entonces tuvimos que ponerle ese elemento adicional. Aunque el diseño de la pieza estaba bien para lo que fue el transporte y el montaje, eso lo tuvimos que diseñar de alguna manera para poder cumplir con el envío y con el montaje. ¿Queda contestada la pregunta? Ahorita que nos escriban, sí, sí. Nada más una pregunta. ¿Qué longitud tiene esta viga que acaba de mencionar? 57 metros de longitud. Ok. Ok. Bueno, tenemos muchas preguntas. Qué barbaridad. Mm, Y es ¿Podemos que ya seguir? son, sí, ya son las 6, pero bueno, adelante. Sí. Bajo León Ñáñez dice, ¿bajo qué diseño y características se vio en la necesidad de incluir aditivo estabilizador de volumen en el colado de los nodos? Ah, no, siempre se hace, ¿eh? Siempre se cuela con el aditivo estabilizador de volumen para poder hacer el colado entre nodos. ¿Por qué? Porque hay que asegurarse que se llenan todos los espacios que están sin concreto en ese momento. Perfecto. Patricia Brito Martínez, felicidades por la plática muy didáctica. ¿Cuál es el factor más importante a considerar para optar por una estructura de concreto prefabricado y cuál sería una restricción para no utilizarlos? Pues mire, el factor más importante es la economía del cliente, ¿no? Su rápida recuperación de la inversión. Porque, como le dije hace un momento, el que ustedes le ofrezcan a un cliente la posibilidad de que su obra, en vez de ejecutarse en el 100% de un programa tradicional,
se ejecute entre un 60 a un 70% de ese tiempo, le da muchas ventajas económicas al cliente. En ese momento es cuando uno realmente considera que debe uno de insistir en que el edificio o cualquier estructura se haga prefabricada. Y hay otra cosa muy importante, la sustentabilidad. En este mundo que estamos viviendo, ahora la sustentabilidad juega un papel muy importante porque mientras más sustentable sea el edificio, menor contaminación va a generar al ambiente. Y esa es yo creo que la restricción más importante que debería de haber en este momento para edificios que no son prefabricados. Ok. Em, Vamos unas más. Alexis Manuel Razo. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿tienen algunas distancias establecidas de claros que se pueden librar con prefabricados y el ancho de las columnas va cambiando? Sí, claro, cada proyecto es uno a uno, es hecho ah, en específico para las sobrecargas de diseño que se van a realizar, dependiendo las sobrecargas de diseño que se tienen que cumplir. Como lo decía, por ejemplo, hace rato, puede variar desde 200, bueno, 190 kilos por metro cuadrado hasta más de 2 o 2,5 toneladas por metro cuadrado. Dice el dicho que depende del sapo es la pedrada. Entonces, evidentemente, las secciones de los elementos cambian de acuerdo a lo que se pueda lograr con el concreto prefabricado. Sí, es verdad, cada proyecto tiene que tener un traje a la medida, llamémosle así. Listo. Y la última pregunta. Bueno, el ingeniero Arturo Torres le agradece aceptar la invitación y nos deja ahí sus datos. Con Y todo la gusto. última pregunta, Aarón Sicaeros, perdón. En el caso del enductado del acero de preesfuerzo, ¿cuál es el principal reto o problema que se pueda presentar y cuál es la importancia del enductado propio? Bueno, lo que pasa es que el enductado del acero de preesfuerzo normalmente es para evitar que haya esfuerzos adicionales de cortante en los extremos. El cortante, si le aplicamos carga a elementos que tienen mucho acero de preesfuerzo, como traves para puentes, les aplicamos acero de preesfuerzo de más en la zona donde no lo necesita, estaríamos generando un esfuerzo de cortante muy alto. Entonces, en ese caso, se enducta el acero de preesfuerzo para que no haya transferencia en esas zonas y que podamos nosotros establecer una condición adecuada para el esfuerzo cortante. Ok, pues esa fue la última pregunta. Perdón. Este, pues con eso cerramos, ingeniero Germán. Muchas gracias a ambos, al ingeniero Enrique también por la presentación. Y con esta sesión, de hecho, estaríamos terminando ya la quinta generación del curso ABC de los prefabricados. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias por participar en el curso y nos vemos el próximo año. Claro que sí, con todo gusto. Hasta Nos luego. vemos. Hasta luego. Gracias.